Hola mi gente youtubera, queridos suscriptores, hoy hablaremos de Humberto Anastasia. Antes de empezar, suscríbete, activa las notificaciones, deja tu gran like, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vida temprana. Anastasia nació Humberto Anastasio el 26 de septiembre de 1902, en Parghelia, Calabria, Italia, de Bartolomeo Anastasio y Mariana Polistena. El padre de Anastasia era un trabajador ferroviario que murió después de la Primera Guerra Mundial, dejando 9 hijos. Anastasia tenía 7 hermanos: Rafaele, Franco, Antoni, José, Gerardo, Luigi, que se mudó a Australia, y Salvatore Anastasio, y una hermana, María. En 1919, Anastasia, con sus hermanos Joseph, Antoni y Gerardo, ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos después de que desertaron de un carguero en el que trabajaban en la ciudad de Nueva York. Pronto empezaron a trabajar como estibadores en el puerto de Brooklyn. El 17 de marzo de 1921, Anastasia fue declarada culpable de asesinar al estibador George Turino como resultado de una pelea. Fue condenado a muerte y enviado a la prisión estatal de Sing Sing en Ossining, Nueva York, para esperar su ejecución. Sin embargo, debido a un tecnicismo legal, Anastasia ganó un nuevo juicio en 1922. 4 de los testigos de cargo originales habían desaparecido desde entonces y Anastasia fue puesta en libertad. Durante ese tiempo, cambió su apellido de Anastasio a Anastasia. El 6 de junio de 1923, Anastasia fue declarada culpable de posesión ilegal de un arma de fuego y sentenciada a 2 años de prisión. En 1937, se casó con Elsa Barnesi y tuvieron 2 hijos, Humberto y Richard, y 2 hijas, Joyana y Gloriana. Ascender al poder. A finales de la década de 1920, Anastasia se había convertido en una de las principales líderes de la Asociación Internacional de Estibadores, ILA, que controlaba 6 secciones locales del sindicato en Brooklyn. Anastasia se alió con Giuseppe Joe de Vos Masseria, un poderoso líder de la mafia en Brooklyn. Pronto se convirtió en estrecho colaborador de los futuros jefes de la Cosa Nostra, Joe Adonis, Charles Lucky Luciano, Vito Genovese y Frank Costello. En 1928, Anastasia fue acusada de asesinato en Brooklyn, pero los testigos desaparecieron o se negaron a testificar ante el tribunal. Guerra de Castellamarese. A principios de 1931, estalló la Guerra Castellamarese entre Joe Masseria y Salvatore Maranzano. En un trato secreto con Maranzano, Luciano acordó diseñar la muerte de su jefe, Masseria, a cambio de recibir las raquetas de Masseria y convertirse en el segundo al mando de Maranzano. El 15 de abril de 1931, Luciano había atraído a Masseria a una reunión donde fue asesinado en un restaurante llamado Nuova Villa Tamaro en Coney Island. Mientras jugaban a las cartas, lutó de la huida, pero la leyenda dice que estaba demasiado conmocionado para alejarse y Siegel tuvo que empujarlo fuera del asiento del conductor. Luciano se hizo cargo de la familia de Masseria, con Genovese como su subjefe. En septiembre de 1931, Luciano y Genovese planearon el asesinato de Salvatore Maranzano. Luciano había recibido la noticia de que Maranzano planeaba matarlo a él y a Genovese, y preparó un equipo de ataque para matar a Maranzano primero. Todo estaba destinado a servir como un cuerpo deliberativo para resolver disputas, dividir y distribuir territorios y regular lucrativas actividades ilegales como el crimen organizado, el juego y el contrabando, que llegó a su fin con la derogación de la prohibición en 1933. En 1932, Anastasia fue acusada de asesinar a otro hombre con un picahielos, pero el caso se abandonó por falta de testigos. Al año siguiente, fue acusado de matar a un hombre que trabajaba en una lavandería. De nuevo, no hubo testigos dispuestos a testificar. Asesinato, Incorporated. Para recompensar la lealtad de Anastasia, Luciano lo colocó a él y a Louis Letke Buchalter, el principal mafioso sindical de la nación, al mando del brazo de ejecución del sindicato, Murder, Incorporated. La tropa, también conocida como los Muchachos de Brownsville, era un grupo de judíos y asesinos a sueldo italianos, que operaban en la trastienda de Midnight Roses, una tienda de dulces propiedad del mafioso Louis Capone en el vecindario de Brownsville en Brooklyn. Durante sus 10 años de funcionamiento, se estima que Murder Incorporated cometió miles de asesinatos, muchos de los cuales nunca fueron resueltos. Por su liderazgo en Murder Incorporated, Anastasia fue apodada el Sombrerero Loco y el Señor Supremo Verdugo. La primera prueba de la comisión se produjo en 1935, cuando ordenó a Duchess Schultz que abandonara sus planes de asesinar al fiscal especial Thomas E. Dewey. Luciano argumentó que un asesinato de Dewey precipitaría una represión masiva de las fuerzas del orden. Schultz enfurecido dijo que mataría a Dewey de todos modos y se retiró de la reunión.
Anastasia se acercó a Luciano con información de que Schultz le había pedido que vigilara el edificio de apartamentos de Dewey en la Quinta Avenida. Al conocer la noticia, la comisión sostuvo una discreta reunión para discutir el asunto. Después de 6 horas de deliberaciones, la comisión ordenó a Buchalter que eliminara a Schultz. El 23 de octubre de 1935, antes de que pudiera matar a Dewey, Schultz recibió un disparo en una taberna en Newark, Nueva Jersey, y sucumbió a sus heridas al día siguiente. El 7 de junio de 1936, Luciano fue condenado por 62 cargos de prostitución forzada. El 18 de julio de 1936, recibió una sentencia de 30 a 50 años en la prisión estatal. Genovese se convirtió en jefe interino, pero se vio obligado a huir a Italia en 1937 después de ser acusado de un asesinato en 1934. Costello ahora se convirtió en jefe interino de la familia criminal Luciano. En mayo de 1939, Anastasia supuestamente ordenó el asesinato de Morris Diamond, un funcionario de Teamsters Union en Brooklyn que se había opuesto a los intentos de Buchalter de mantener el control del Garment District en Manhattan. En el verano de 1939, supuestamente organizó el asesinato de Peter Panto, un activista de la isla que había estado liderando un movimiento por reformas democráticas en los capítulos locales del sindicato, y se negó a ser intimidado por los funcionarios de la isla. El 14 de julio de 1939 Panto desapareció. Su cuerpo fue recuperado más tarde en una granja en Nueva Jersey. En 1941, Abe Reles, un líder de una pandilla de Brownsville, Brooklyn que había estado suministrando sicarios a Anastasia y Murder, Incorporated durante la década anterior, fue arrestado por la policía, poniendo fin de manera efectiva a Murder, Incorporated. Reles decidió testificar para que el gobierno salvarse de la pena de muerte, lo que llevó a la condena de 7 miembros de Murder, Incorporated. Reles también tenía información que podría implicar a Anastasia en los asesinatos de Diamond y Panto. Temerosa de ser procesada, Anastasia ofreció una recompensa de $100,000 por el asesinato de Reles. El 12 de noviembre de 1941, Reles fue encontrado muerto en el techo de un restaurante fuera del Hotel Half Moon en Coney Island. Reles estaba siendo custodiado en una habitación del 6º piso durante un juicio en curso. En 1951, un gran jurado dictaminó que Reles murió accidentalmente mientras bajaba al 5º piso usando sábanas atadas a un radiador de calefacción. Sin embargo, muchos funcionarios aún sospechaban que Reles había sido asesinado. En la primavera de 1942, Anastasia supuestamente ordenó el asesinato de un socio, Anthony Romeo, que había sido arrestado e interrogado en el asesinato de Panto. A fines de junio, el cuerpo de Romeo fue descubierto cerca de Guyencourt, Delaware, después de haber sido golpeado y baleado varias veces. Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, según los informes, Anastasia concibió el plan para obtener un perdón para el encarcelado Luciano al ayudar en el esfuerzo de guerra. Con Estados Unidos necesitando aliados en Sicilia para avanzar en la invasión de Italia, y el deseo de la Marina de los Estados Unidos de dedicar sus recursos a la guerra, Anastasia orquestó un trato para obtener un trato más ligero y eventual libertad condicional para Luciano, a cambio de la protección de la mafia de Waterfront y la asistencia de Luciano con sus socios en Sicilia. En 1942, Anastasia se unió al ejército de los Estados Unidos, probablemente motivada por el deseo de escapar de las investigaciones criminales que estaban desmantelando Murder, Incorporated. Al alcanzar el rango de sargento técnico, entrenó a soldados para ser estibadores en Fort Indian Town Gap en Pensilvania. En 1943, como recompensa por su servicio militar, recibió la ciudadanía estadounidense. Al año siguiente, Anastasia fue despedida con honores y se mudó con su familia a un rancho en Bluff Road en Fort Lee, Nueva Jersey. En 1945, las autoridades militares estadounidenses en Sicilia devolvieron a Genovese a los Estados Unidos para ser juzgado por el asesinato de Ferdinand Bozzi en 1934. Sin embargo, tras la muerte del principal testigo de cargo, se retiraron todos los cargos contra Genovese. En 1946, el gobernador de Nueva York, Thomas E. Dewey, conmutó la sentencia de Luciano y el gobierno federal lo deportó de inmediato a Italia. En 1948, Anastasia compró una fábrica de confección en Hazleton, Pensilvania y dejó sus actividades en la zona ribereña bajo el control de su hermano Anthony, jefe. En 1951, el Senado de los Estados Unidos convocó a Anastasia para que respondiera preguntas sobre el crimen organizado en las audiencias de Kefauver. Anastasia se negó a responder a las preguntas. A pesar de ser un poder de la mafia por derecho propio, Anastasia era nominalmente el subjefe de la familia criminal Mangano, bajo el mando del jefe Vincent Mangano.
Durante su mandato de 20 años, Mangano había resentido los estrechos vínculos de Anastasia con Luciano y Costello, en particular el hecho de que habían obtenido los servicios de Anastasia sin primero solicitar el permiso de Mangano. Esta y otras disputas comerciales llevaron a peleas acaloradas, casi físicas, entre los dos mafiosos. El 19 de abril de 1951, Mangano desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. El mismo día, el cuerpo del hermano de Vincent, Philip, fue descubierto en Jamaica. Nadie fue arrestado en los asesinatos de Mangano, pero se asumió ampliamente que Anastasia los había matado. Después de la muerte de los Manganos, Anastasia, quien había estado sirviendo como jefa interina de su familia, se reunió con la comisión, alegando que los hermanos querían matarlo, pero no admitió haberlos matado. Con la insistencia de Costello, la comisión confirmó el ascenso de Anastasia como jefa de la renombrada familia Anastasia. Costello quería a Anastasia como aliada contra los ambiciosos y resentidos Genovese. Anastasia también fue apoyada por Joseph Bonanno, quien simplemente quería evitar una guerra de pandillas. En marzo de 1952, Anastasia supuestamente ordenó el asesinato de Arnold Schuster, un hombre de Nueva York que identificó con éxito al ladrón de bancos fugitivo Willie Sutton, lo que resultó en el arresto de Sutton. Cuando Anastasia vio a Schuster ser entrevistado por televisión, supuestamente dijo: "No soporto a los chillones. Golpea a ese tipo". El 8 de marzo de 1952, un hombre armado mató a tiros a Schuster en una calle de Borough Park, Brooklyn. El testigo del gobierno Joseph Valachi acusó a Anastasia de ordenar el asesinato en 1963, pero muchas personas en las fuerzas del orden se mostraron escépticas al respecto. Nadie fue arrestado en el asesinato de Schuster. El 9 de diciembre de 1952, el gobierno federal presentó una demanda para desnaturalizar a Anastasia y deportarlo porque mintió en su solicitud de ciudadanía. Conspiración. Para tomar el control de la familia Luciano, Genovese necesitaba matar a Costello. Incapaz de hacerlo sin eliminar también a Anastasia, Genovese buscó aliados. Usó el comportamiento brutal de Anastasia en su contra en un esfuerzo por ganar seguidores, retratando a Anastasia como una asesina inestable que amenazó con presionar a las fuerzas del orden sobre la Cosa Nostra. Además, Genovese señaló que Anastasia había estado vendiendo membresías a su familia criminal por $50,000, una clara violación de las reglas de la comisión que enfureció a muchos mafiosos de alto nivel. Según Valachi, Anastasia había estado perdiendo grandes cantidades de dinero apostando en carreras de caballos, lo que lo hacía aún más hosco e impredecible. Durante los años siguientes, Genovese se ganó en secreto el apoyo de Anastasia Caporegime Carlo Gambino, ofreciéndole el liderazgo de la familia de Anastasia a cambio de su cooperación. El 23 de mayo de 1955, Anastasia se declaró culpable de evasión de impuestos por no declarar sus ingresos a fines de la década de 1940. El 3 de junio de 1955, Anastasia fue sentenciada a 1 año en una prisión federal y una multa de $20,000. Después de su condena, el gobierno federal solicitó con éxito la revocación de la ciudadanía de Anastasia para que pudiera ser deportado. Sin embargo, el 19 de septiembre de 1955, un tribunal superior anuló este fallo. A principios de 1957, Genovese decidió mudarse a Costello. El 2 de mayo de 1957, el pistolero Vincent Gigante disparó e hirió a Costello fuera de su edificio de apartamentos. Aunque la herida era superficial, persuadió a Costello de ceder el poder a Genovese y retirarse. Genovese luego controló lo que ahora se llama la familia criminal Genovese. Más tarde, Bonanno se acreditaría a sí mismo por haber organizado una sentada, donde evitó que Anastasia llevara inmediatamente a Genovese a la guerra en respuesta. El 17 de junio de ese año, Frank Scalise, el subjefe de Anastasia y el hombre identificado como directamente responsable de vender las membresías de Gambino, también fue asesinado. Según Valachi, Anastasia aprobó el golpe y el posterior asesinato del hermano de Scalise, Joseph, después de ofrecer perdonar sus amenazas de vengar a Frank. Asesinato. En la mañana del 25 de octubre de 1957, Anastasia ingresó a la peluquería del Hotel Park Sheraton, en 56 TH Street y 7 TH Avenue en Midtown, Manhattan. El conductor de Anastasia estacionó el auto en un garaje subterráneo y luego salió a caminar, dejándolo desprotegido. Mientras Anastasia se relajaba en la silla de barbero, 2 hombres, con bufandas cubriendo sus rostros, entraron corriendo, empujaron al barbero fuera del camino y dispararon contra Anastasia. Después de la primera andanada de balas, Anastasia se abalanzó sobre sus asesinos. Sin embargo, la atónita Anastasia había atacado los reflejos de los pistoleros en el espejo de la pared de la peluquería.
Los pistoleros continuaron disparando hasta que Anastasia finalmente cayó muerta al suelo. El homicidio de Anastasia generó una enorme cantidad de interés público y provocó una investigación policial de alto perfil. Según el periodista del New York Times y autor de Five Families, Selwyn Rapp, la vívida imagen de una víctima indefensa envuelta en toallas blancas quedó grabada en la memoria pública. Sin embargo, nadie fue acusado en el caso. La especulación sobre quién mató a Anastasia se ha centrado en el mafioso de la familia del crimen Profaci Joe Gallo, la familia del crimen patriarca de Providence, Rhode Island, y ciertos traficantes de drogas dentro de la familia Gambino. Inicialmente, la policía de Nueva York concluyó que el homicidio de Anastasia había sido organizado por Genovese y Gambino y que fue llevado a cabo por una tripulación dirigida por Gallo. En un momento, Gallo se jactó ante un asociado de su participación en el éxito. Puedes llamarnos a los 5 el quinteto de barbería. En otros lugares, Genovese tenía lazos tradicionalmente fuertes con el jefe del patriarca, Raymond L.S. Patriarca. El funeral de Anastasia se llevó a cabo en una funeraria de Brooklyn. La diócesis católica romana de Brooklyn se había negado a aprobar un entierro en la iglesia. Anastasia fue enterrada en el cementerio Greenwood en Greenwood Heights, Brooklyn, a la que asistieron un puñado de amigos y familiares. Está marcado como Anastasio. En 1958, su familia emigró a Canadá y cambió el nombre a Anicio.